¿Qué tal, amigos? El siguiente corto que ustedes van a ver nos ha sido prestado por Beto Ortiz. Es una filmación de algunas palabras que yo dirigí a su público en su programa Beto a Saber. Le agradezco mucho de habernos pasado la filmación. Tomaré unos 10 minutos, quizás menos, y después yo hago una conclusión. Y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Presidente Kuczynski, tuvo usted la amabilidad el otro día de decir que casi todos los problemas que se estaban enfrentando tenían que ver con la informalidad y que yo era el experto. Quiero darle un comentario, cuyo objetivo es ayudar al país, ayudarlo a usted. Conozco la informalidad, pero no es como si la informalidad fuera la tifoidea, es decir, un problema parcial. El Perú es esencialmente un país informal, toca todos los ámbitos. Este es el Perú y estas son sus normas. Como dice su ministro del Trabajo, el 30% es formal, el 70% es informal. ¿En qué está compuesto esta informalidad? Aquí están las normas que obedece el 70% de los peruanos, o mejor dicho, el 70% del tiempo nosotros obedecemos a normas que proceden del derecho informal. Es como cuando el presidente Humala va y dice, conga va, y sale alguien del sector informal y dice, no, no va. Ganó la ley informal. Es cuando alguien dice, se va a hacer tía María, no se hace tía María. Se acabó la huelga, es ilegal y sigue la huelga. Esa es la informalidad. Tiene 12 fuentes la normatividad de la informalidad. Estas son sus 12. Dentro de eso hay muy buena gente y estos, en algunos casos, no muy buenos. Estos son autorizaciones de ocupar terrenos dadas por Abimael Guzmán. Estos son gente que ha parado las inversiones, por ejemplo, en la selva, que vienen de los reservistas. Entiendo yo que usted va a liberar próximamente a Antauro Humala. En otras palabras, presidente, usted está gobernando el 30, pero no el 70. Entonces, el reto consiste en saber cómo podemos hacer para que usted gobierne a la mayoría de los peruanos. Y eso es pasándolos acá. Y como dicen en muchos casos economistas que yo respeto, como Alfredo Torres, el problema no son las trabas, el problema es la productividad. Todas esas cosas están trabadas. Cuando usted destraba a Chinchero, no los está destrabando a ellos. Ellos no llegan ahí. Hay que saber dónde está el problema. Hay que darse cuenta que no es que hay un vacío legal en el Perú, ya está ocupado. Ya hay un sistema de derecho que se contrapone a este. ¿Qué tendría usted que hacer para que le destraben esto? Bueno, el problema es que desde que comenzó el régimen de Fujimori hasta el día de hoy que usted es presidente, el Perú ha pasado 600.000 normas. 600.000. ¿Dónde están escondidas las cosas que necesitan estos y dónde están escondidas las trabas? Si usted no tiene un sistema para poder extraer esa información, nunca va a saber. Y yo lo que le quiero decir es que nosotros sí tenemos un sistema, que hay peruanos en el Perú que saben qué es lo que hay que hacer y no sencillamente decir que hay un problema de informalidad, que se baje el 1% del IGB. Es un poquito más complicado, pero se puede hacer. En 1990 había una tormenta perfecta en el país. Es decir, una tormenta que parecía que devastaba todo. No era solamente que vino el Huayco, que es una tragedia. Había 6.000% de inflación. El Perú estaba en llamas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que para 1992 se tomaba Lima porque los limeños no se daban cuenta que la guerra le estaba ganando Sendero en el campo. En el campo ya habían muerto 70.000 personas. ¿Cómo hacer entonces para acabar con las acusaciones de narcotráfico? Poderle ganar la guerra a Sendero, porque si no se agarra la guerra a Sendero, ¿de qué me sirve un ajuste? ¿De qué me sirve un presupuesto equilibrado si están disparando por todos lados? Entonces había que lidiar con ganarse el pueblo, había que juntar a todos los partidos políticos, había que ganar el Fondo Monetario Internacional,
había que hacer un plan microeconómico que no consistía solamente en ayudar a microempresas, había que integrar. Esto es lo que hemos hecho acá. El día que usted quiera, nosotros podemos reunirnos y yo le voy a enseñar 17 metros de noticias que le indican cómo se hizo. Bueno, le voy a contar. En primer lugar, el plan se hizo y estaba listo antes de que el presidente Fujimori tomara el poder. Aquí está el New York Times del 1 de julio del domingo. Entiendo yo que usted ha dicho por algún lado de que usted realmente dio los aportes. Yo no me acuerdo de usted, he tardado en examinar, no encuentro su foto, pero no importa, presidente. Posiblemente le habló una persona u otra, pero no me llegó. Viajamos a los Estados Unidos, hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos reunimos con la DEA que protestaba de un acuerdo con el Perú por el narcotráfico, le dimos un plan de ese tipo, hablamos de derechos humanos, hicimos un acuerdo con las autoridades de derechos humanos, nos abrimos a Europa, fuimos a Japón, se habló con el emperador, invitamos a los cocaleros y a los sistemas de autodefensa del Perú a venir a Palacio de Gobierno. Aquí están, los titulamos, y le voy a enseñar, si usted me permite, aquí están las formas como identificamos al enemigo. Usted me dirá, ¿y cuál es la ventaja de eso? Bueno, le voy a decir, cuando los profesores están sin trabajo o no tienen suficiente plata, están en el sector informal. La primera cosa que hicimos es hacer un inventario, un registro para por lo menos saber a quién se habla. Y una vez que sabíamos a quién se habla, fuimos a Javier Pérez de Cuéllar. Y Pérez de Cuéllar permitió que supervisara el acuerdo antidrogas que yo estaba negociando con los Estados Unidos para darle validez. Con las autoridades de defensa de los Estados Unidos y el servicio diplomático me viajé por todo el país visitando a los jefes de los comités de autodefensa del país para que enseñaran su cara y muestren que no eran FARC, que no eran paramilitares, que eran gente buena, campesinos que querían pelear contra Sendero. En base a esa distracción, ya el Perú le golpeó a los subversivos, a la gente que quiere mal al país, por 7 costados. Un plan económico no es solamente una fórmula macroeconómica. La primera cosa es que el país tiene que salir de toda la secuela de problemas que vienen después de una guerra que no ha terminado. Le voy a decir cómo es, porque es muy importante, porque el momento que usted tiene unido al país va a poder enfrentar a todos aquellos que quieren desbalancear el país. La primera cosa que hicimos, que yo recuerdo con el presidente Fujimori, fue llamar a la gente que estaba en el frente, incluyendo a los campesinos. ¿Cómo es una guerra? Es como, madre mía. Hay unos militares en una casa, entra al Sendero, mata a 2. Los militares salen para corregir, se dan cuenta que han cruzado con una balsa el río para llegar donde ellos, amenazan al de la balsa, matan ellos a su vez 2 senderistas, los senderistas regresan, los que sobreviven, matan al dueño de la balsa. Entonces el país, la guerra es una serie de asesinatos, esa es la guerra. Entonces para acabar esa guerra no se puede acabar pasándolos a los penalistas peruanos, porque vamos a seguir hasta siempre. Y por otro lado, usted está ahí con su 30% de popularidad en baja, probablemente estará en 30, aunque suba un poco, es 30 contra gente que sabe llenar la Plaza San Martín. Entonces, ¿qué hacer? Usted, presidente, tiene que hacer lo que han hecho todos los presidentes cuando está en esta situación, acabar con la guerra e indicar que tiene usted al 95% por lo menos de los peruanos de su lado. ¿Cómo logra usted eso? En Francia, país que los dos admiramos y que usted acaba de visitar, se preparó un plan similar a esto y se puso el presidente Mitterrand de pie a conmemorar las muertes hasta la Primera Guerra Mundial, Verdún. Y fue poco a poco cayendo su brazo izquierdo y entonces cayó el jefe del Estado alemán, el canciller Helmut Kohl, y se agarraron la mano. Comunidad Económica Europea, planes de ajuste económico, y era tiempo
de que se haga justicia, sí, pero que acabe la guerra. Si usted se da la mano en una forma interesante, en una forma política, con el presidente Fujimori, esto no es un problema de perdones, es un problema de unir al país para hacer un plan que todo el mundo obedezca, como se logró en su momento aquí y en todos los países que terminan guerras. Entonces, lo que yo le propongo, presidente, es lo siguiente. Hay que reconocer que la guerra fue ganada por todos los peruanos. Fuimos 70.000 que perdieron su vida. Y acá también, presidente, aceptar de que si bien usted no ganó la guerra, pues será una cosa mucho más importante en estos momentos, que es ganar la paz. En conclusión, todavía no hay una conclusión. No es solamente una cuestión de darse la mano, ese es el símbolo. Lo importante es darse cuenta que este país no funciona hasta que el Perú entienda qué es lo que ha pasado en los cursos últimos 30 años. La razón por la cual hay un desorden en las calles, por ejemplo, que no podemos controlar, es que la autoridad en un país donde todo el mundo está enjuiciando al otro como secuela de la guerra, nunca van a tener las fuerzas del orden, no importa cuántos policías se meten en las cárceles, cuántos militares se recluten, la autoridad para ordenar al país. Si no se ve que el país ha resuelto sus conflictos internos, sus memorias, entonces tampoco va a venir la inversión. Si los informales, que son la mayor parte del país, creen que si los va a seguir tratando como culpables, tampoco van a apoyar una economía de mercado, y los que creemos en una salida moderna, civilizada, vamos a quedar en minoría. Es decir, este es un gesto que requiere un plan, que requiere una visión, para que no sea sencillamente el presidente Kuczynski una persona que abrió el candado, un carcelero débil, y el otro que se escapó, sino que es un gesto con consecuencias y secuelas muchísimo más importantes. Eso requiere tiempo.